Hola, hola, ¿qué tal? Bendecido día para cada uno de ustedes. Nuevamente vamos en este bonito día a ir a la palabra de Dios para tocar la segunda parte de este tema, venciendo los temores. Y yo sé que es un tema que va a servir para construir mucho en nuestra vida. Va a servir mucho para entender que a la luz de la palabra de Dios, en la compañía del Creador, esos miedos tienen que irse de nuestras vidas, a pesar de nuestra humanidad frágil y deficiente. Y esta tarde iremos al libro de Mateo. Mateo capítulo 14, y el subtítulo allí es Jesús anda sobre el mar. Y empezamos a leer. Aquí dice en el 14:22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y quiero que tengan allí muy en cuenta esa pequeña frase. Despedida a la multitud, y dice, subió al monte a orar aparte. ¿A qué? A orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis o no teman. Muy bien. Qué relato tan maravilloso hay allí en la palabra del Señor, y que nos va a complementar un poco más acerca de cómo vencer el miedo. Dice el relato bíblico que Jesús manda a los discípulos en la barca, allí al mar, y él se queda en este sitio orando, hablando con el Padre, ¿sí? Dice que se desataron unas olas tremendas, unos vientos tremendos, que la barca estaba ya a punto de naufragar. Pero dice que Jesús empezó a caminar en medio del mar. Y cuando los discípulos lo vieron, pues gritaron, es un fantasma, tuvieron miedo, ¿cierto? Y tuvieron también miedo porque la barca estaba azotando de un lado para otro, las olas iban allá de pronto a tratar de volcar la barca, ¿cierto? Pero dice el Señor, le dice, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Y vamos a hacer una comparación entre este suceso bíblico a lo que a veces pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces la barca de nuestra vida empieza a ser azotada por olas y tempestades, cierto? Empieza a ser azotada por los diferentes inconvenientes de la vida, porque llega una mala noticia, o porque en tu corazón hay ese miedo por lo que puede pasar en el futuro, o quizás hay un sueño o una meta que te has propuesto y todavía no ha llegado de pronto a realizarse eso que tú tienes en tu mente. Entonces tienes miedo a no lograr ese objetivo, ¿cierto? Tantas cosas que hay aquí en la mente del ser humano, porque la mente es la que maneja finalmente al ser humano. Habíamos dicho en otros videos, ¿cierto? Que lo que tú tienes aquí en la mente, eso tú eres. Entonces, si tú tienes miedo en tu corazón, en tu mente, eso vas a reflejar por fuera y vas a andar con pasos timoratos por la vida, ¿cierto? Pero si tú tienes la palabra del Señor almacenada en tu mente, confías en las promesas de Él, confías en que Él te da la valentía suficiente para que ese miedo se vaya, entonces tu mente va a estar fortalecida, va a estar fuerte, y el miedo no va a ahondar, ¿cierto? A socavar allí tu mente o tu corazón. Este relato nos da esa explicación, ¿cierto? Y hay una clave también allí para que el miedo se vaya. Orar. Jesús está orándole al Padre. La oración es un elemento poderoso.
Es un arma poderosa que Dios nos ha dejado, ¿cierto? Para que nosotros hablemos con Él. Él está 24 horas al día, 365 días al año, dispuesto a escuchar tu oración y la mía. No importa qué es lo que te esté pasando, que le estés pidiendo al Señor. Él está yéndonos, ¿cierto? La palabra de Dios en muchos pasajes de ella nos habla de que en mi angustia clamé al Señor y Él escuchó mi voz, dice. Por allá hay un pasaje muy hermoso en el Salmo 40 que dice, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó su oído hacia mí, escuchó mi clamor y me sacó de mis miedos, me hizo salir de la desesperación, de mis frustraciones. Me sacó del lodo cenagoso donde yo estaba y puso mis pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que hay infinidad de promesas para cada uno de nosotros, para que podamos combatir esos miedos que llegan aquí a nuestra vida, ¿cierto? Entonces dice el relato bíblico que el Señor anda sobre el mar. Entonces, en medio de su miedo, los discípulos, si no es un fantasma, más miedo tuvieron. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía Dios aparece, ¿cierto? De una manera inesperada para resolver el problema, para quitarte el miedo de tu corazón y tú de pronto te asustas un poco como los apóstoles y dices, caramba, pero ¿cómo se solucionó este inconveniente? O cómo ya no tengo miedo en mi corazón, ¿cierto? Porque a veces en nuestra poca fe pensamos que Dios no va a venir a nuestro rescate. Estamos quizás los discípulos como los discípulos, ellos estaban esperando de pronto a alguien, otro barco, con otros hombres que los vinieran de pronto a remolcar hacia la orilla para que la barca no se hundiera. Quizás nosotros también en nuestro temor, en nuestro miedo, en nuestra desesperación, acudimos de pronto a otras personas para que nos ayuden y no es malo eso, ¿cierto? Pero el primero que tenemos que acudir es al Señor y el Señor puede utilizar personas para que nos ayuden a salir del inconveniente y a que ese miedo se vaya. Pero al que debemos acudir primero es al Señor para que Él nos dé fortaleza para salir adelante. Por eso los discípulos vieron allí, fue un fantasma, no vieron a Jesús porque tenían tanto miedo y tanto temor en su cabeza y como nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos tanto miedo en nuestra mente, en nuestro corazón, tanta desesperación, que no vemos que Jesús está actuando en nuestra vida a nuestro favor, que no permitimos que el Espíritu de Dios ponga esa voz en nuestro oído y nos esté diciendo, como le dijo Jesús a los discípulos, aquí estoy yo, no teman, estoy yo para resolver las cosas. Y la tormenta inmediatamente se calma, se tranquiliza. ¿Estás viviendo tormentas en tu vida? ¿Estás teniendo inconvenientes? ¿Tienes miedo por algo? No te preocupes, que Jesús quiere resolver esos inconvenientes. No te preocupes, que Jesús te está diciendo a ti y a mí en esta tarde, aquí estoy yo, no teman, porque yo soy el que calmo las tempestades y los tornados y los huracanes que vienen pronto a desestabilizar tu vida. Qué bonita la palabra de Dios. Por eso es que dice que toda palabra es inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para alentarnos a pensar que tenemos un Dios que se monta allí en la barca de nuestra vida para darle calma y tranquilidad, para llevarla, para que Él sea el timón el que lleve la barca de nuestra vida, para que a pesar de las tempestades y los problemas, las cosas que hay en nuestra vida, el Señor no deje hundir esa barca. Sabes que si colocamos nuestras manos nuestra vida en las manos de Él, si confiamos en su palabra, si confiamos en que Él no es un fantasma, es algo real, es alguien real, es alguien que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que dejó a su Santo Espíritu en esta tierra para que tú y yo almacenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la fortaleza que viene de parte de Él para que sigamos adelante
a pesar de las circunstancias de la vida. Qué lindo y qué maravilloso Jesús. Dejemos que entre en nuestra vida. Dejemos que Él sea el timón, la brújula de nuestra existencia, para que ninguna tormenta, ningún huracán, ningún tornado, nada que venga a nuestra vida, venga a apabullarnos tanto que el miedo nos pueda y nos rindamos en esta vida. Dios los bendiga. Y ya saben las palabras de Jesús. No teman, que aquí estoy yo. Bendiciones para todos.